yo voy a compartir un poco, los voy a pasar y la idea es que son muchos temas y por ahí repasamos cosas que ya vimos, no importa, o sí importa, la idea es que hay, a ver si, y que me vayan interrumpiendo porque pueden ser un poco difíciles de ir interiorizando y es mucho material todo junto, por lo cual sé que esto va a ser es como que estoy siendo grabado, pero sé que va a ser una paja. Así que, por favor, vayan interrumpiéndome y ayudándome a que sea lo más tranquilo posible. Bueno, eh, vamos a suponer que nosotros somos investigadores básicos y que terminamos de explorar con ratas una droga nueva. Esta droga va a ser la droga de Fer. Y esta droga de Fer, que lo tengo en pantalla como una de las últimas personas que habló, vimos que en ratas funciona. Es decir, tenemos un laboratorio, nos hicimos amigos de una empresa que diseña la droga. Vimos que tiene un racional biológico claro, que hay una expectativa de beneficio, que los tumores de las ratas se mueren y que hay datos suficientes para llevarla en humanos. Entonces, estamos preparados para ir a invertir y queremos ser una empresa de desarrollo temprano en donde avancemos con la droga. La primera pregunta es, ¿cuánta plata necesitan ustedes para poder hacer eso? Tiremos números. 2 millones de dólares. Buena, primera arriesgada, pero menos. 200 Alguna, mil. $200.000, un poco más. Es más que es más que varios departamentos. ¿Dónde lo podemos hacer? Bueno, la respuesta es $750.000 es lo que sale hacer un fase uno barato. En general, los lugares que están aprobados para fase uno son pocos, en Argentina hay algunos, pero es difícil competir contra otros centros que tienen fase uno. Piensen que es la oportunidad de la vida de una compañía de drogas tempranas pequeña o de una compañía grande para que el estudio salga lo mejor posible. ¿Y cómo se va a hacer ese fase uno o cómo se va a presentar? Este es un ejemplo de un estudio de fase uno. Fijémonos cómo es este póster. A ver si lo miramos entre todos juntos. Acá estaban explorando el Pritumumab. Este es un póster que se presentó en ASCO y básicamente está diseñado de esta manera. Cohortes de A3 con distintos niveles de dosis. Los niveles de dosis se calculan eligiendo la primera dosis como el 10% de lo que funcionó en ratas o de la dosis utilizada en ratas no tóxicas. Entonces, en base a eso, se generan distintos niveles. Estos niveles surgen a partir de modificaciones matemáticas o de Fibonacci, en donde se calculan los distintos escalones a los que se puede llegar dentro del fase uno. Hay criterios de inclusión. Habitualmente en un fase uno, ¿qué tipo de población de tratamiento van a elegir ustedes para incluirlos? ¿Se les ocurre? Tengo gente en la sala ¿Qué de tipo de espera. población? Sí, ¿a quién invitarían a un fase uno? Personas sanas que tengan la enfermedad en estudio, digamos, o sea, que sean candidatas a estudiarse y que no tengan otra enfermedad que me puedan alterar los resultados. Bueno, en realidad, Fer, eso es cierto, pero en oncología elegimos a personas con cáncer que no tengan buenas opciones de tratamiento o que no tengan tratamientos estándares. Por lo cual van a ver que en este caso querían que fuera un tumor de cerebro y básicamente el criterio de exclusión es que no hayan recibido un tratamiento recientemente. ¿Y qué voy a evaluar en un fase uno? Primero, si hay toxicidades con cada uno de los escalones, un perfil de farmacocinética. La farmacocinética me tendría que decir que a cada nivel mayor hay acumulación de drogas a medida que pasan los días, que estas drogas se van eliminando, entender cuál es la vida media de eliminación, si es un anticuerpo conjugado, ver cuánto tiempo persiste en el plasma del paciente. Por ejemplo, una pregunta que tenemos habitualmente con los anticuerpos conjugados es si sirve el casco frío para el trastuzumab deruxtecan. El casco frío en general lo usamos para la quimio,
para la doxorubicina, que tiene una vida media de eliminación mucho más corta. Pero como el anticuerpo conjugado se elimina lento y queda acumulándose y tiene la mecánica de un anticuerpo, los cascos fríos no le sirven a los pacientes en los anticuerpos conjugados. Entonces, eh, había visto que están contestando en el chat. Entender el perfil de farmacocinética de los pacientes nos va a ayudar a tratar de ver cómo se entienden los efectos adversos y cómo son las cinéticas de acumulación. Y en base a eso, se ve que cuando se escaló a 16.2, aumentó la ventana terapéutica y vieron que no habían toxicidades que llamaron relevantes. ¿Qué es esto de toxicidades a las que llamaron relevantes o dosis limitante? Es la clave de un fase 1. El fase 1 busca estudiar seguridad. Y dentro del estudio de seguridad, lo que se define entre nosotros, armamos un comité y decimos, estas van a ser nuestras toxicidades limitantes de dosis. ¿Se acuerdan cuando veíamos fármaco que para cada droga teníamos que acordarnos alguna toxicidad limitante de dosis? Mielosupresión, cistitis hemorrágica, para la cicloparalifosfamida. El punto de toxicidad limitante de dosis son las que son consideradas inaceptables por un conjunto de médicos que somos parte del comité de supervisión o el steering committee. Ese comité de supervisión, por ejemplo, definimos entre nosotros que la neutropenia grado 4, que plaquetas menor a 10.000 y que otra toxicidad grado 3 o grado 4, lo íbamos a llamar toxicidad limitante de dosis. ¿Y por qué era importante decir cuál era la toxicidad limitante de dosis? Porque, yo estoy admitiendo gente mientras tanto, porque el eje de cómo vamos conduciendo un fase 1, existen distintas formas de calcular cuántos pacientes van a ser o cuál es la muestra, pero vamos a reclutar 3 pacientes para un nivel, vamos a ver cuántos pacientes tuvieron una toxicidad limitante de dosis, y si llegamos a la conclusión de que ninguno tuvo, seguimos al siguiente nivel, si 2 o 3 tuvieron, no es una dosis aceptable, y si es un tercio de los pacientes que tuvo la toxicidad limitante de dosis, reclutamos 3 más y vemos si fue más de un sexto o menos de un sexto. A esta forma de reclutamiento de los pacientes del fase 1 se lo llama 3+3. Existen otras formas para poder hacer el reclutamiento de pacientes que son un poco más óptimas en determinar el nivel de dosis, pero más o menos veremos que el fase 1 lo hacemos entre 12 y 20 pacientes y nuestro objetivo final del fase 1 va a ser llegar a la dosis final mejor tolerada y la que vamos a recomendar para el fase 2. Eso lo van a ver en los pósters como la Recommended Phase 2 Dose. A ver si acá lo pusieron. Acá dice que la fase 1 del estudio estableció que la dosis máxima factible es de 16 miligramos kilo cada 7 días porque era más o menos lo que daba la farmacocinética. Fede, perdón que te Mostramos. interrumpa. ¿Te animas a repetirme de vuelta la parte esa del gráfico? ¿Cómo íbamos seleccionando los pacientes? Ay, me animo. Lo que te decía era que una de las metodologías más comunes para los fase 1 son los diseños 3+3. En los diseños 3+3 incluyo para cada nivel o escalón de dosis a 3 pacientes y en base a cuántos tuvieron la toxicidad limitante de dosis, si fue más de un tercio, freno y digo que mi máxima dosis factible o tolerada es la anterior. Y si tengo uno solo, recluto 3 pacientes más y me fijo si fue menos de un sexto o más de un sexto. Por eso, siempre que veo un póster de un fase 1, que hay un montón en cada uno de los trabajos, y la idea es que si yo fuera una farma, estaría tratando de cazar compañías que hacen estas drogas y que me las quieren vender barato, o las que yo tengo la inversión para poder hacer el fase 2, ellos ya se gastaron $750.000 y están invirtiendo fuerte en que venga MSD y que compre no sé ni cómo se llama, Pritumumab, para ver si es una droga que aparentemente es útil. No voy a tener muchas cosas para ver respuestas. Fíjense que me van a poner 1 o 2 imágenes en donde yo me voy a tener que basar en ver si me interesa para una inversión. Voy a fijarme cuál fue la dosis máxima tolerada o la dosis que me van a recomendar para el fase 2. En este caso fue el tope de nivel. Y también voy a ver en la farmacocinética cada cuánto lo tengo que dar y un poco voy a entender los perfiles de toxicidad. Noten que en esta droga que me están tratando de vender, porque esto es como todo comercio, es fatiga y constipación lo que vemos en un fase 1.
¿Quién pudiera trabajar en un fase uno? Porque ustedes saben que para los pacientes que no tienen opciones de tratamiento es bastante tentador. Llega un momento para algunos tipos de tumores en donde siempre querríamos tener un fase uno y en otros países como en España, Estados Unidos, están abiertos a que nosotros desde Argentina les consultemos y a veces lo hacemos. Si el paciente tiene los medios suficientes para irse a vivir a España, les pagan bastantes cosas cuando son incluidos los pacientes en un fase uno, así que pues, es interesante tener el contacto también. Eh, esto lo vimos, dosis máxima tolerada. Y la última cosa que quiero decir del fase uno es que se plantea desde el punto de vista ético que acá no hay una buena evaluación de la respuesta, por lo cual muchas veces se aprueban dosis máximas o dosis recomendadas para los fase 2 que son un poco más altas de las que realmente serían necesarias para tratar un paciente. Esto se ve mucho con la inmunoterapia. Probablemente la dosis de 200 miligramos de Pembro o la de 240 de Nivo sean dosis un poco más altas de las que son realmente necesarias como para gatillar la respuesta inmune. Por eso hay muchos estudios, en general los del Tata Memorial en Indian lo publican, en donde advierten que dosis de nivolumab de 20 miligramos podrían llegar a ser útiles o efectivas y generar respuestas en inmunoterapia. Por lo cual, notemos que la metodología de cómo se plantea el fase uno es apuntar a dar la dosis máxima posible, pero no la dosis más útil necesariamente. Estoy hablando muy rápido porque le estoy tratando de poner emoción, pero por favor, hasta acá fase uno, ¿cómo viene? Bien, te Bien, seguimos. bien. ¿Se siguió más o menos? Yo confío en ustedes y miro caras solamente. Y ahora que ya vi caras y no tengo como muchas caras que me digan que no, seguiré. Bueno, vamos entonces a mirar fase 2. Ahora tengo que salir del visor de caras y volver al PowerPoint. Bueno, ahora seguimos recorriendo el fase uno. Ya juntamos plata y diseñamos el fase 2. Miramos este fase 2 y este fase 2 trató de hacer un estudio para cáncer biliar avanzado con HER2 mutado con neratinib. Entonces miramos el póster del fase 2 y miramos que primero nos cuentan cómo funciona el neratinib, nos cuentan cómo es el perfil mutacional de la vía biliar avanzada y hablan de neratinib de vuelta. Y nos cuentan un estudio que se llama Summit. Fijémonos que no lo puedo ver tan bien. Voy a salir del PowerPoint a ver si puedo agrandar alguna parte un poco más específica, perdón. A ver si puedo agrandar el póster. No lo voy a lograr. No, por más de que lo agrande, no lo voy a poder hacer. Bueno, en ¿Y general si en lo el fase agrandas 2, desde abajo, Fede? ¿desde dónde, amigo? Desde la rayita de abajo de la lupa, no tocando el mouse como estás haciendo. Ah, Eso. pero me queda peladito, ¿no? A ver si puedo mirar esto. No sé por qué se me ocurrió que era una buena idea tener esto así, pero en fin, acá debería haber la metodología del fase 2, pero básicamente, créanme, la metodología del fase 2 busca tener eh, o busca demostrar tasa de respuesta o beneficio clínico. ¿Qué significa esto? Voy a compartir de vuelta el PowerPoint que estaba haciendo. ¿Qué significa tener tasa de respuesta o beneficio clínico? Yo lo que voy a hacer si quiero diseñar un fase 2, que sería una pregunta que nosotros en general la tomamos en el final del curso superior, que puedan diseñar un fase 2 ustedes o que imaginen cómo podrían diseñar un fase 2, es tratar de estipular cuál puede llegar a ser la tasa de respuesta para un paciente en un escenario específico. Por ejemplo, no estoy compartiendo nada, ¿no? No. Vamos de vuelta. Admito, vuelvo. Acá estábamos acá. Entonces, lo que voy a tratar de demostrar en un fase 2 es alcanzar una tasa de respuesta que parezca convincente para un fase 3. Por ejemplo, en este estudio de cáncer de vía biliar avanzado, los investigadores propusieron que tener una tasa de respuesta del 25% era atractiva como para poder continuar con el fase 3. Eso es lo que se pusieron. Y que si la droga daba menos del 25%, quizás podía deberse por el azar, no valía la pena, etc.
Entonces, habitualmente nos planteamos para una droga cuál es una mala tasa de respuesta y cuál es una buena tasa de respuesta como para poder continuar con la inversión. Y vamos a una página, por ejemplo, para poder calcular esto. Entro a, perdón que estoy haciendo como todo medio tallercito, tratando de explotar mis habilidades. Y entro, por ejemplo, a una página que me permita diseñar un estudio fase 2. Y básicamente lo que me va a pedir esta página, están viendo algo que dice Simon Two-Stage Design. Sí, 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 se ve feo. Perfecto. Lo que me van a decir es el error tipo 1 o el error tipo 2 con el que me voy a manejar. Esto lo vieron con Luis y no lo voy a repasar ahora porque lo podemos repasar la próxima. Y diré, ¿con cuánto voy a decir que mi droga es mala? Y voy a decir que mi droga es mala si tiene 10% de respuesta o menos. ¿Y con cuánto voy a decir que mi droga es buena? Que si tiene 25% de respuesta o menos. Y me va a salir la cantidad de pacientes que necesito para poder hacer el fase 2. Por ejemplo, si utilizo este método estadístico como para poder calcularlo, me va a salir que tengo que reclutar un total de 43 pacientes y que tengo que conducir una primera etapa de futilidad. La etapa de futilidad es para buscar este valor, el valor de que la droga sea mala y para no enrolar pacientes de más en una droga chota. Por eso, si en la etapa 1 de futilidad tengo que un paciente, perdón, que dos pacientes o menos respondieron de 18, deberé detener el estudio y decir que mi droga probablemente sea mala. En cambio, si mi droga es buena, supero la etapa de futilidad de 18 pacientes y organizo una cohorte de expansión, en donde trato de llegar a 43 y diré que mi droga es buena si al menos 9 pacientes alcanzaron la respuesta para más o menos llegar a este número de 25. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de decir o cuál va a ser el endpoint del fase 2? Tasa de respuesta o beneficio clínico. ¿De qué va a depender si elijo beneficio clínico o si elijo tasa de respuesta? De cómo sea el modelo tumoral. Por ejemplo, en sarcomas, históricamente se dice que toda droga en segunda línea tiene que alcanzar un beneficio clínico de a las 12 semanas de 39%. Y si la droga alcanza el 39%, es una droga que va a competir en segunda línea. Así se diseñó el PALET, que era el estudio que evaluó pazopanib en sarcomas distintos al liposarcoma. Otros modelos tumorales, como podría llegar a ser cáncer de vía biliar, cáncer de mama, buscan tasa de respuesta y para cada cohorte me tengo que justificar en un paper de alguna droga aprobada y decir yo quiero el 30%, yo quiero el 25% para poder justificar que voy a necesitar la inversión multimillonaria para poder conducir el fase 3. Lo que estamos tratando de pensar entre todos es que el mundo de la investigación, de cómo estoy mareando a la gente con la cantidad de lugares a los que voy, el mundo de investigación es un mundo de rendición económica, en definitiva. Entonces, lo que vamos a ver es que, ¿qué van a presentar en el fase 2? Y el gráfico de cascada. Y en el gráfico de cascada voy a ver cuántos pacientes respondieron. Acá respondieron 4 de 19, lo que da menos de 25%, por lo cual se quedaron cortos y van a tener que decir que nuestro fase 2 no lo logró. Nos van a mostrar cuál es la duración de la respuesta, algún caso marketinero, pero básicamente es un poco más de seguridad, un poco de toxicidad, y dice que el estudio no incluyó el criterio preespecificado para una expansión futura, pero dicen que la actividad de neratinib podría llegar a ser relevante. Lo tratan de defender, pero el endpoint primario no se cumplió ya que era alcanzar una tasa de respuesta predefinida. Hablé todo sin respirar. ¿Esto se entendió? Tengo Una una duda. consulta. Perdón. Ay, perdón. Voy a abrir y me dicen. Sí, preguntas. Preguntó otro chico antes que yo. No, pregunta Delfina, tranquila. Sí. adelante. Es algo que no entendí conceptual, que cuando pusiste el modelo ese para que te calcule la cantidad de pacientes, viste cómo pusiste como la tasa de respuesta pobre, el 10%, y la tasa de respuesta que consideraba como objetivo el estudio era el 25%. Sí. Entre el 10 y el 25, esos números, ¿dónde quedan? El 10 era para detenerlo por futilidad. Era Ah, bien, para cerrar la primera etapa en donde ahí recluté va. 7 pacientes.
Entonces, si me dio menos de 10%, digo, no tengo chance de que el Listo, paciente, de que el estudio lo conduzca, lo detengo antes por... Estoy ensuciando toda la mesa mientras voy a limpiar, pero es eso, voy a detenerlo porque no llego ni en pedo. No invertamos más plata. Otra pregunta que hizo otra persona. Mi consulta era, ¿el 25% es un estándar o va a No, no. depender del tumor? No, para nada es un estándar. Depende de la literatura y de cada grupo de trabajo. Y acá estás muy susceptible a las críticas. Si vos pones una tasa de respuesta de mierda, por ejemplo, para sarcomas, me acuerdo que tenía que ser 40% de beneficio clínico en 12 semanas, y vos decís que querés 30, la comunidad de sarcomas te va a decir, mirá, flaco, nosotros utilizábamos otro porcentaje, para mí el estudio es positivo, pero no tan positivo. Tenés que estar en línea de lo que hagan otros fase 2. Por ejemplo, si yo voy a melanoma y el melanoma sé que hacer Nivo-IP y después de hacer Nivo-IP, después de hacer Pembro, me da una tasa de respuesta de 25% y bueno, apunto 25%. Me tengo que basar en algún tipo de trabajo que conozca y que sea relevante para la práctica actual. Más preguntas. ¿Vamos bien? ¿De dónde salió el valor del 0,8, Fede? El 0,8 de error de poder es una medida estándar que se suele aceptar se suele aceptar como lo mínimo para poder hacer un estudio, un fase 2 o un fase 3. Poder creo que lo habíamos visto la semana pasada, o que quizás lo vieron con Luis, que es la capacidad de un estudio para poder rechazar la hipótesis nula. ¿Eso lo recuerdan, o más o menos? Sí, sí, Es lo contrario a lo había error sacado. beta. En general es 80%. Cuando los estudios quieren tener más poder, vamos a repasarlo con un ejemplo práctico. Si yo comparo la mayonesa Hellmann's contra la Hellmann's Light y le hago 3 mediciones de colesterol a 6 personas, es decir, saco 6 personas, a 3 que comen Hellmann's y a 3 que comen Hellmann's Light, por ahí la diferencia del colesterol es muy bajita. Y si hago una P me va a dar no significativa, me va a dar un promedio de 200 contra 205. Por ahí, si sacara muchos más pacientes, 700 pacientes que toman Hellmann's y Hellmann's Light, y hay una diferencia en las medias de 5 o de 6 de colesterol, podría tener una P significativa. ¿Qué significa esto? Que cuando las diferencias o cuando las intervenciones son muy parecidas, no tengo tanto poder de darme cuenta de diferencias. En cambio, puede ser que si yo estoy comparando los pacientes que comen más de 5 Big Macs contra los pacientes que comen ensalada todos los días y haga 3 pacientes que comen ensalada y 3 pacientes que comen Big Macs, ya la diferencia de promedios de colesterol sea 400 contra 150 y que necesite pocos pacientes para poder darme cuenta o para poder obtener una diferencia estadísticamente significativa. A esa diferencia que tiene la intervención planeada es lo que llama poder. Es la capacidad de darme cuenta y de obtener una P significativa. Más preguntas. ¿Seguimos? Bueno, entonces yo apago la parte o cierro la parte de pantalla y lo hacemos todo en esta versión cocainómana que estábamos haciendo. Este fase 2 o este modelo de fase 2 que hicimos es de rama simple, ¿no? Que es lo que vimos recién. Y usa un modelo de Simon, en general hace una P a una cola solamente, y es uno de los que más se usa para poder diseñar un fase 2. Estaba pensando en qué fase 2 yo quería hacer hace tiempo, como para poder, o qué estudio de este tipo de estilo me hubiera gustado hacer. ¿A alguno se le ocurre? No sé, yo estaba tratando, son difíciles, hay que ganarlos. Los fase 2 te tenés que aliar o te tenés que presentar como un grupo cooperativo como para poder hacerlo. Pero hay veces que los fase 2 se hacen randomizados también. ¿Cuándo se hacen randomizados los fase 2 o cuándo pueden llegar a ser comparativos? Cuando dentro de la población target tenés mucha heterogeneidad. Por ejemplo, en los tumores neuroendocrinos, ustedes saben que hay pacientes que tienen tumores de muy lenta evolución,
o a veces tumores que responden, perdón, o tumores que ni siquiera necesitan tratamiento y que no avanzan. Le estoy contestando al cirujano que estoy dando una charla. Y la cuestión es que cuando hay tanta heterogeneidad y a veces las tasas de respuesta que alcancen no me pueda guiar bien o la comunidad no me crea, porque a veces es el propio tumor el que responde o el que no tiene tanto avance, se plantea o se ve como una buena idea hacer un fase 2 randomizado para tratar de mitigar la heterogeneidad en la población. Hay otro tipo de estudios de discontinuación randomizada que lo vi una sola vez en la vida, o, o a veces se hacen no comparativos comparando contra la tasa de respuesta histórica. Por ejemplo, si yo conozco, puedo hacer pacientes que ingresen y que reciben la intervención y a otros observarlos y tener una rama de referencia. Esos serían randomizados no comparativos. Habitualmente los fase 2 que vamos a ver son de rama simple, como los que mencionamos recién o los que vimos el póster, o comparados para algún tipo de población en particular en donde haya mucha heterogeneidad. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, sigo poniendo. Esto es lo que habíamos visto de la etapa clave en el fase 2 y los diseños randomizados cuando hay heterogeneidad. Esto es lo que vimos del modelo de Simon y vamos al fase 3. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? ¿Avanzo? Sí. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer el fase 3 y vamos a poner como ejemplo el mariposa. Dentro del estudio fase 3 vamos a mirar algunas características que vamos a empezar a ver. El mariposa había sido un estudio fase 3 en donde se planteó criterios de elegibilidad, pacientes que tenían que tener una mutación del exón 19 o de L858R, la sustitución de GFR, que tenían que tener un cáncer de pulmón, no células pequeñas localmente avanzado, y se randomizaron 2-2-1 a hacer amivantamab, lazertinib versus osimertinib versus lazertinib. Se indicó que el endpoint primario tenía que ser PFS por el comité independiente y que la principal comparación iba a ser amivantamab, lazertinib versus osimertinib. De hecho, esta rama la puso la FDA. Algunos subgrupos de alto riesgo fueron estos y los test diagnósticos utilizados incluyeron NGS en ctDNA o PCR Digital Droplet, que es un poco más sensible que la NGS para poder detectar la eliminación de cómo iba variando la mutación de GFR a lo largo del tiempo. Vamos a empezar a analizar este estudio con estas preguntas que nos vamos a pensar y vamos a ver si todos ustedes están de acuerdo. A la hora de empezar o analizar un fase 3, vamos a preguntarnos si la pregunta es correcta, si las ramas controles son adecuadas, si no se usa un objetivo o un endpoint clásico no subrogado como la sobrevida global o la calidad de vida y se utiliza un endpoint intermedio si este es válido, si los pacientes tenían diseñados un tratamiento post-progresión adecuado, si es consistente con otros estudios, si los resultados son clínicamente válidos y si existe una diferencia en censuras. Esto lo vamos a ver en un ratito. Vamos a empezar a pensar el estudio y a ver cómo lo leeríamos. Vamos a leer la parte de métodos, que es lo que ustedes van a tener que hacer cuando hagan el diseño del estudio clínico o el análisis del estudio clínico. Y el método se empieza diciendo que en este estudio enrolamos a pacientes de 18 años o más con cáncer de pulmón localmente avanzado o metastásico, con mutaciones GFR y que tenían que tener metástasis cerebrales estables o asintomáticas. Esto que dice el estudio son los criterios de inclusión. ¿Cuáles son los criterios qué son los criterios de inclusión? Elementos que me permiten manejar la muestra o tratar de mostrar que lo que realmente incide en el objetivo final sea la intervención que estoy haciendo y que exista la menor cantidad de características del paciente que que se puedan interponer entre lo que estoy tratando de probar y cómo le va a ir.
les pregunto a ustedes, además de los criterios de inclusión que ponen acá, ¿qué otras cosas podría llegar a tener un paciente que me podrían arruinar el estudio y pensar que si se murió por otra cosa que no tenga que ver con el cáncer de pulmón o con la intervención que estoy haciendo? ¿Alguna otra comorbilidad? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Estás en cáncer de pulmón? Estoy en cáncer de pulmón. Que tenga EPOC o alguna alteración cardiovascular. Perfecto. Que tenga una alteración cardiovascular. Si el paciente tuvo un infarto el mes pasado, por ahí no es tan buen candidato para un ensayo clínico. O si tiene un enfisema severo y está requiriendo un trasplante cardiopulmonar, tampoco es un buen candidato para un ensayo clínico. ¿Qué más? Población muy añosa. Población muy añosa. Sí, esto quizás te lo van a cuestionar, pero a veces algunos ensayos clínicos solían eh, solían limitar por edad, pero ya últimamente se acepta menos. De hecho, ASCO generó recomendaciones que se llaman ASCO and Friends para tratar de limitar la cantidad de criterios de exclusión. Uno de los criterios de exclusión que quieren limitar con mayor vehemencia es el HIV. Yo que trabajo en la parte de selección de pacientes o que trabajo en la parte de ensayos clínicos, a veces me tocó rechazar a un paciente porque el protocolo limitaba a los HIV positivos. Entonces se hacía como una doble discriminación. Básicamente le tenía que decir a un paciente que venía a un hospital público, vos flaco no podés entrar porque tenés HIV. Es como volver a la etapa en donde había discriminación común Es casi como decirle al incidoso, básicamente, ¿no? Esa es la sensación que yo tenía. ¿Qué otra cosa más se les ocurre que podría llegar a ser un criterio de exclusión? El performance. Performance status, un performance status de 4 es un criterio de exclusión, tal cual. ¿Qué más? O de Pacientes, 3. pacientes embarazadas o en lactancia. Embarazada, lactancia, tener otro tumor. Estos son criterios de... Hepatitis. ¿Qué más? Hepatitis dijeron, está perfecto, la hepatitis puede ser otro, aunque cada vez se acepta menos si la hepatitis La tiene una edad, carga. ¿Qué más dijeron? la edad, La edad, tal cual, la edad es bastante cuestionable. Hay algunos criterios de exclusión que quizás son bastante difíciles de cumplir. Por ejemplo, yo que trabajo en cáncer de mama y a la gente que trabaja en cáncer de próstata les pasa lo mismo, a veces necesitamos biopsias de tumor reciente para poder incluir a un paciente. Y cuando solo el paciente tiene metástasis óseas y no aceptan las metástasis óseas como los tejidos que puedan llegar a ser evaluados, discriminan a los pacientes que representan bastante a la comunidad o a la población que se van a beneficiar por la terapéutica. Entonces va a haber un ensayo que me diga que funcionó en pacientes, pero al que era metástasis óseas exclusivas no lo terminó de incluir. Otra de las características que puede llegar a ser un criterio de inclusión es que tenga un tumor que pueda medir. Un tumor que pueda medir una enfermedad medible se define a una lesión no ganglionar de más de 10 milímetros o una lesión que sea un ganglio con eje menor mayor a 15 milímetros. Y eso ya me dificulta bastante. Si un paciente tiene enfermedad hepática milimétrica, a veces no lo puedo incluir. Y es bastante frecuente que ustedes deriven o vean criterios de inclusión de pacientes y si no le ven enfermedad medible en la tomografía, no va a poder entrar al ensayo. Por lo cual, estos criterios de inclusión, cuando no están bien defendidos o cuando no representan a la población que en definitiva voy a tratar, van a ser cuestionados y van a disminuir la validez externa. Pero los criterios de inclusión son necesarios para tratar de confundirme lo menos posible en que no hubo un tercer factor que fue el que influyó en que el paciente se muriera o que tuviera una PFS menor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que primero voy a mirar? Si los criterios de inclusión me parecen razonables o no me parecen razonables para esta patología. Y noten que el mariposa incluyó pacientes con enfermedad de metástasis de cerebro estables o asintomáticas, lo cual es bastante razonable. No me pusieron todos los criterios de exclusión o todos los criterios de inclusión. Habitualmente eso está en el protocolo, pero en general los criterios que son más discriminativos son los que estuvimos charlando. HIV, hepatitis, hay veces que exigen valores de laboratorio extraños, como una hemoglobina muy buena o como
un coagulograma, Transaminasas, ¿sí? claro. Un hepatograma también que sea bilirrubina o transaminasas que no son razonables a veces también. Tal cual. O que no hayan tenido un antecedente de TBP reciente. En el mariposa teníamos el problema de que tuvimos que excluir a los pacientes que tuvieron un TEP ya controlado. Le voy a decir, la puta madre, este paciente se re podría haber beneficiado dentro del estudio. ¿Qué me debo a confundir? El TEP reciente, el TEP hace 6 meses o la TBP hace 6 meses, y es bastante frecuente en cáncer de pulmón. Bueno, pero esto tiene que ver con que amivantamab y lazertinib dio protrombótico. Seguramente si lo recuerdan del estudio, era una de las toxicidades que se encontraron en el medio del ensayo clínico. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Una pregunta, pero eso, por ejemplo, en el caso del mariposa, ¿se limita solo por los efectos adversos que ya se estudiaron de la droga o porque me va a enmascarar el beneficio o por las dos cosas? O sea, por La- prevenirle un daño al paciente o porque me va a enmascarar el resultado. las dos cosas. Primero, desde el punto de vista ético, tengo que si una droga aumenta el QT, no voy a incluir a pacientes que tengan el QT largo. Me parece que eso es como, va a formar parte de la práctica habitual de la seguridad. Y por el otro lado, sí hay algún tipo de cuestionamiento hecho para que para que, desde el punto de vista de la benevolencia o de pensar bien, quiero poder demostrar que la droga le sirve a la gente y quiero que me confunda lo menos posible el criterio de inclusión. Entonces, si el paciente tiene otro tumor puesto, además del tumor del pulmón, y quizás no es una buena idea que ese justo sea el paciente en el que lo voy a medir. Va a ser raro, no lo voy a poder controlar de otra manera a este confundidor. Esto que estoy hablando entre una tercera cosa que explica la sobrevida global y que no tiene que, y que limita entender la relación entre la causa, que es la intervención, y el efecto, lo llamo confundidor. Algunos confundidores los controlo excluyendo al paciente. Y si quiero, y si necesito excluir al paciente, voy a hacer o voy a mirar la mayoría de los criterios de inclusión la mayoría de los criterios de inclusión que son los habituales para poder excluir. Acabo de agarrar un protocolo, les leo, este protocolo que estoy agarrando bueno, es un protocolo de una droga nueva que se llama sacituzumab pirumotecan. Y dentro de los criterios de exclusión, que en general es el apartado 5, me pone como criterios habituales, a ver si ustedes mencionaron todos. Los pacientes tienen que tener cáncer de mama receptores hormonales positivos, HER2 negativo, tienen que haber progresado inhibidores de CDK, es muy largo, tiene que tener ecocardiograma bueno, no sé bien por qué, tienen que haber pasado tiempo, tienen que no aceptar tener relaciones sexuales o cuidarse o no quedar embarazados, que eso lo suelen poner en todos los criterios, en todos los protocolos, tienen que tener enfermedad medible, esto es una chotada y en general descarta a muchos pacientes, tienen que no tener efectos adversos mayor a grado 1 de otras drogas previas. Tienen que ser HIV negativos, hepatitis B negativos, tienen que tener transaminasas hasta por 2,5, tienen que tener el RIN controlado. eh, no pueden tener mutación de BRCA, esto parece discriminativo también. No tienen que, si tienen una mutación conocida de SR1, tienen que haber hecho tratamiento con el Ancestrant, eso no lo tenemos en el país. Eh, Tienen que tener una enfermedad, no pueden tener enfermedad solamente de la piel, eso es un problema. No pueden tener un infarto en los últimos 6 meses, neuropatía periférica controlada. No pueden tener alteraciones oculares o enfermedades de la córnea por la droga. Y bueno, son como 50 criterios de exclusión. ¿Qué otras cosas bueno, esta parte quedó clara? Sí, tengo una duda igual con eso, ahora que nombraste las mutaciones en criterios de exclusión. Viste que hay algunos estudios, no sé, por ejemplo, el melanoma, que lo que hacen es estratificarlo, en realidad, a la mutación. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre directamente excluirlo o porque sé que si después en un análisis de subgrupo no sería lo mismo, ¿no? Bien, vamos a mirar esto, ¿vale? Sigo con esto para contestar la duda y para discriminar lo que es estratificación versus inclusión. Las dos pertenecen al mismo mundo de cosas que hacemos en los ensayos clínicos, que es tratar de controlar el confundidor. ¿Qué significa controlar el confundidor? Todo otro tipo de variable que pueda explicarme el resultado que no sea la intervención. A eso lo llamo confundidor. Entonces, una forma es que si el confundidor es muy poco frecuente, como un embarazo o ser HIV positivo en la muestra en general, lo excluyo.
Otra cosa es que sea muy frecuente y que tenga que utilizar otro método para poder controlarlo. El mejor método para poder controlar a un confundidor es la randomización. La randomización es lo que me asegura que la tabla 1 me quede bien distribuida. Pero esta randomización a veces quiero que encima tenga un poco más de power y que si tengo algunas variables que estoy muy seguro que me van a explicar diferencias, que me quede exactamente la misma cantidad de un lado que de otro. En el caso del mariposa fue el tipo de mutación de GFR, si el paciente era asiático o no, y si tenía historia de metástasis cerebrales. Son criterios de estratificación bastante razonables. Por cada criterio de estratificación que elija, la cantidad de pacientes me va a aumentar. ¿Por qué me va a aumentar la cantidad de pacientes? Vamos a hacer este ejemplo. Si un paciente tiene, estos son los estratos. El paciente puede ser randomizado a OSI, amivantamab, lazertinib o lazertinib. 3 opciones de randomización. También va a tener estos 3 estratos. EGFR de lesión del 19 o L858R, va a tener asiático o no asiático y va a tener metástasis cerebrales sí o no. ¿Cuántos estratos en total tiene el estudio? ¿O 9. No. Vamos de vuelta. Sí, esa es la pregunta. ¿Cuántas formas distintas o cuántas combinaciones de posibilidades distintas tengo que pensar para este estudio? ¿Vos te referís, Fede, a cuántas veces podemos comparar las ramas de estudio? ¿Cuántas comparaciones voy a tener que hacer? ¿Cuántos casilleritos? Yo lo quiero tener en estratos separados, que tenga la misma cantidad y poder concluir una P o calcular una P para cada uno de esos estratos. Sabiendo que mis variables a las que les puse más importancia para explicar la sobrevida libre de progresión son esas: asiático, metástasis cerebral, el tratamiento que reciben y la mutación de GFR. La cantidad de estratos que va a tener son 3 posibilidades de tratamiento por 2 de las mutaciones de GFR, por 2 de la raza y por 2 de las metástasis cerebrales. Entonces la cantidad de estratos va a ser 24. Estos son los 24 casilleros en donde me puede caer el paciente. Y en estos voy a tener que controlar que tenga igual cantidad y que tenga un número suficiente como para poder hacer una comparación o para poder estimar una comparación. Mientras más estratos les ponga, más tengo que aumentar la cantidad de pacientes para poder hacer una comparación justa o para tener poder de sacar conclusiones. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí. Mi pregunta es, o lo que podemos criticar respecto a los estratos es si ustedes hubieran elegido algún otro estrato más o algún otro estrato menos. Estoy pensando si a mí se me hubiera ocurrido algún estrato más. Me parece que está bien, ¿no? Porque no se me ocurre algo que pueda explicar tanto la PFS, además de estos 3. Para poder saber eso tengo que ver bien los factores pronósticos. Si, por ejemplo, mujeres o gente añosa versus gente joven también pudiera explicar la sobrevida global o la respuesta al tratamiento, lo tendría que poner como estrato. Puede variar un poco si era la metástasis cerebral asintomática o no. Podría ser, pero quizás metástasis tratada versus no tratada, y podría llegar a haber sido razonable, sí. No sé si me pararía en medio de la presentación del estudio a decir, lo hubiera puesto como estrato, pero uno que medio que ya aprendió a criticar, no me parece que lo hayan planteado tan mal. Asiático a mí no se me hubiera ocurrido, pero tiene mucho sentido. Bueno, ¿dudas hasta acá? La diferencia, cuando habíamos preguntado estratificación y inclusión, ¿se entendió la diferencia o se entiende por qué los dos controlan confundidores distintos? Sí, sí, entendí. Gracias. No, no hay de qué. Bien, la otra cosa que se utiliza para tratar de aumentar la validez interna y para estar lo menos sesgado posible, esto es control de confundidores o de heterogeneidad, randomización, inclusión y estratificación.
Esto que estoy haciendo es control de sesgos. La ceguera controla sesgos de información. Probablemente me dé cuenta igual si un paciente está recibiendo un tratamiento o no, conociendo cómo es la toxicidad, pero acá lo que hicieron es que la amivantamab no lo cegaron porque para no darle suero de mentira a los pacientes o suero placebo a los pacientes, sino que cegaron la intervención osimertinib y lazertinib. En este caso puntual, los pacientes tenían que tomar 4 pastillas siempre, 3 de lazertinib o placebo y una de osimertinib o placebo. A algunos pacientes les tocaba el placebo de osi y a algunos otros pacientes les tocaba el placebo de lazertinib. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Se dice que un estudio es ciego cuando el paciente no lo sabe, pero en general los estudios que tenemos nosotros son triple ciegos. No lo sabe ni el paciente, no lo sabe el médico que lo está haciendo y tampoco lo sabe quien ve las imágenes. Habitualmente en un centro de investigación, el único que no es ciego y que conoce la droga es el farmacéutico, que es el que asigna por sistema cuál es el tratamiento que va a recibir. El farmacéutico no tiene contacto con el paciente. A veces algunas de las personas que cargan datos tampoco son ciegas. En un centro de investigación trabajan gente que tienen que subir los datos y estas personas también pueden conocer la intervención. Habitualmente los médicos solemos ser ciegos todos. No tenemos ningún tipo de beneficio de saber qué droga está recibiendo. A veces podemos llegar a plantar, no, en general, esto aumenta la validez de los estudios y disminuye los sesgos. Para muchos casos puede llegar a ser algo innecesario la ceguera, pero sí, condiciona el hecho de que yo conozca cuáles son las toxicidades de información que voy a preguntar. Bueno, ¿dudas hasta acá? No. Bien. Otras cosas que miramos en los estudios. Vamos a mirar en los estudios el endpoint que utilizamos. El endpoint que utilizamos tiene que ser el que habitualmente se utiliza en el modelo de tumor que estoy estudiando. Y si no es sobrevida global, tengo que tener una muy buena justificación de no usar sobrevida global. Acá, ¿cuál se les puede ocurrir que es la justificación que van a dar los autores para elegir sobrevida libre de progresión? Podría ser como un subrogante a futuro de una supervivencia global para poder sacarlo temprano. Sí, tengo que tener demostrado que existe una subrogancia entre sobrevida libre de progresión y sobrevida global. ¿Qué es demostrar una subrogancia? Básicamente tengo que tener como un análisis de muchos trabajos y poner puntitos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global y decir, bueno, en este modelo de tumor, a medida que hay más sobrevida libre de progresión, hay más sobrevida global. Eso es lo que se hace para poder demostrar subrogancia. El que primero demostró la subrogancia para un tumor se llamaba Sargent, que es un estadístico que se murió y que demostró la subrogancia, que bien que escribo así, la subrogancia en cáncer de colon de sobrevida libre de enfermedad a 3 años se condicionaba con sobrevida global. Entonces, los estudios de adyuvancia para cáncer de colon mostraban o se ponían contentos a la hora de demostrar el endpoint subrogado, que es la sobrevida libre de enfermedad a 3 años. Para mama tenemos lo mismo para respuesta patológica completa, para cáncer de mama y algunos subtipos en particular con sobrevida libre de enfermedad en triple negativo o en HER2. La gente es muy crítica de la subrogancia y habitualmente hay muchas peleas al respecto de si el endpoint puede ser aceptado como subrogado o no. Muchos van a cuestionar que los trabajos de subrogancia son viejos y que se necesitan cada vez incorporar los nuevos estudios para seguir viendo si el modelo es subrogante o no. Ejemplos de donde hay subrogancias en melanoma. Egermont hizo un análisis en donde la sobrevida libre de enfermedad es sobrevida global. Para riñón no hay subrogancia. Los estudios demuestran sobrevida libre de enfermedad, pero no es un endpoint que debería subrogarse. Y acá, en cáncer de pulmón, la lógica dirá que si un paciente progresa rápido, se morirá, por cómo es el modelo de tumor, pero no tengo entendido que haya una demostración de subrogancia tan fiel. Sería extraño que yo les venda un trabajo de páncreas con PFS en vez de sobrevida global, porque el paciente se va a morir bastante pronto. Entonces, nadie me debería aceptar en páncreas
un endpoint con sobrevida libre de progresión. Pero en cáncer de pulmón, si uno plantea que la sobrevida global va a ser muy larga, quizás tenga alguna justificación para poder plantear PFS. No es lo que más me molesta de este trabajo, la PFS, ya van a ver qué es lo que más me molesta de este trabajo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Utilizar un RECIST. Cada modelo de tumor tiene una metodología en particular para evaluarse y en cáncer de pulmón usar RECIST 1.1 si no estoy haciendo inmunoterapia es bastante adecuado. Y la otra cosa que voy a mirar lo que voy a mirar de los trabajos es cada cuánto se hacen las imágenes. ¿Por qué miro cada cuánto se hacen las imágenes? Porque es cuando voy a tener resultados sobre la eficacia. Y si yo quiero medir diferencias muy pequeñas y pienso que mi droga va a tener un beneficio de poquitas semanas, al paciente, si yo diseñara el estudio, lo voy a medir todo el tiempo, cada un mes, cada 6 semanas, porque quiero detectar que el paciente de la rama mala progresó lo más rápido posible. En cambio, si yo estuviera tratando de defender una droga que va a tener mucha diferencia de PFS o del endpoint primario, no me importará la cantidad de evaluaciones que lo hago y lo trataré de ajustar a la vida real. Llama la atención cuando no es 3 meses, ¿no? Habitualmente para la mayoría de las guías debería ser una tomografía cada 3 meses y no cada 2. Pero se ve que en este estudio no se fue tan optimista y quisieron hacer los estudios un poquitito más chiquitos o un poquitito en forma más corta para detectar diferencias más rápidamente. ¿Esta parte está bien? Bien. Esperen que como puse el lapicito, ahora no puedo pasar. Ah, no, esto va a quedar para siempre. Vamos a ver si lo puedo sacar. Perdón que tengo que borrar. Bien. Bueno, avanzamos. Van a quedar algunas líneas, pero bueno, después las borramos. Estos en general son los endpoints que tenemos para oncología. El PowerPoint se los voy a dar apenas o durante la clase o cuando estemos haciendo las preguntas, pero en general el endpoint más adecuado es hacer sobrevida global y todos los demás son endpoints que son subrogantes, como el tiempo a la respuesta, la duración de la respuesta, el tiempo a la falla. Tiempo a la falla incluye como fecha fin a cuando el paciente discontinúa, ya sea por toxicidad o por progresión. Otros endpoints pueden ser sobrevida libre de progresión o tiempo hasta la progresión, tiempo hasta el inicio del segundo tratamiento, PFS2, es decir, contar desde la primera línea hasta la progresión en la segunda línea. En ASCO se presentó el Serena 6, en donde se cuestionó que la... ¿Fue el Serena 6? No, sí, el Serena 6 en donde se cuestionó que la PFS2 estaba midiendo cosas distintas para la rama control y para la rama experimental. Cómo se computa el endpoint también va a ser algo cuestionado a la hora de a la hora de plantear cómo voy a hacer el cálculo para poder decir que mi P fue significativa o no. Generalmente va a ser un estudio más favorito cuando el endpoint utilizado sea la sobrevida global. Bueno, dudas hasta acá. Y esto es lo que habíamos hablado de subrogancia, que tiene que existir como esta curva y estas condiciones para que un estudio sea dado como subrogante. Que el hazard ratio de la PFS se acompañe o sea lineal o tenga algún tipo de correlación con el hazard ratio de la sobrevida. Ya vamos a ver lo que es hazard ratio. Y lo que habíamos hablado de tiempo de entre evaluaciones es, fíjense, este estudio que fue el EMBER 3, en donde me puedo dar cuenta bastante bien de cuándo se hicieron las evaluaciones. Acá se hicieron a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 8 meses, básicamente porque la curva de Kaplan-Meier tiene modificaciones solamente cuando tengo evaluaciones. Entonces, las separaciones, si es que las veo, los voy a ver según el intervalo que proponga a la hora de hacer evaluaciones. Noten, por ejemplo, que para TAS 102 plantearon tomografías cada 6 semanas. Esa es la única manera que tenía como para poder ver cuándo había diferencias en las curvas. ¿Hasta acá estamos? Sigo.
va a haber una parte muy envolante para leer que se va a llamar la parte del cálculo estadístico. La parte del cálculo estadístico lo que va a decir es cómo voy a hacer la evaluación para ver si mi P es significativa. Y para hacer la evaluación de la P significativa me va a decir que solamente voy a incluir o voy a hacer el análisis de eficacia en todos los pacientes que se randomizaron, que recibieron una línea de tratamiento. Podría ser que un paciente se randomice y que después no reciba ningún tratamiento porque se murió en el camino o porque quizás no quiere venir o se arrepiente o le tocó la rama que no le gusta y no quiere participar. Ese paciente debería contar igual. Y a ese paciente que no le di el tratamiento correcto o no le di el tratamiento como yo hubiera querido, pero que igual participó en el sorteo de la rama, voy a decir que es un paciente incluido en intención de tratar. Yo lo quería tratar, por eso lo randomicé. A eso se lo llama intención de tratar o intention to treat. Algunos otros los pacientes que efectivamente traté y que les di una cantidad suficiente de drogas como para poder analizar la toxicidad y la eficacia, van a estar incluidos en otra subcohorte de la intención de tratar que se llama análisis por protocolo o per protocolo. ¿Sí? Cuando hago el cálculo muestral, en general incluyo los pacientes a los que tuve la intención de tratarlos. Eso es como el desafío más importante. Yo quiero incluir a todos los pacientes que quisieron participar y demostrar que mi intervención fue significativa, aunque no todos los pacientes hayan recibido la intervención correcta. En un estudio de superioridad como este, lo correcto es hacerlo por intención de tratar. En los de no inferioridad se suele hacer de otra manera, pero eso no lo vamos a ver por ahora en esta clase. Y después sigue el cálculo muestral. Y dicen que necesitamos 800 pacientes con 450 eventos. Eventos significa la fecha fin. Acá habíamos visto que teníamos, nuestro endpoint fue PFS, el evento era progresión a la primera línea. Si estoy viendo sobrevida global, el evento va a ser muerte. Para no ser tan mal, para no ser tan groseros y decir muerte y progresión, en general le decimos eventos, y cuando no tuvimos la cantidad suficiente de eventos, en general quien les presente el trabajo les va a decir que no hubo la madurez suficiente como para poder hacer el cálculo de suficiencia de sobrevida global. Eso es un eufemismo para decir no se murieron todavía la cantidad de pacientes que necesitábamos para poder calcular la sobrevida global. Entonces, van a decir cuántos eventos se necesitan. Van a decir cuántos pacientes necesito para poder tener esos eventos. Si yo tengo un estudio que no tiene eventos o no tiene tantos eventos porque muchos pacientes sobreviven o porque no es tan frecuente que recaigan, voy a necesitar muchísimos más pacientes que eventos. Eso es muy común en adyuvancia, que necesito como 3.000 pacientes o 2.000 pacientes porque la capacidad de tener eventos es bastante bajita. También voy a tener que poner el poder y el alfa. Poder y alfa lo vieron la vez pasada. Poder es la capacidad de poder establecer la P y el alfa es la capacidad de no equivocarme o cuánto voy a aceptar que el azar participó. Y lo que también voy a establecer es lo que está puesto en rojo que se llama magnitud de beneficio o hazard ratio o delta. ¿Qué significa eso? Yo quiero poder poner que mi P es significativa cuando la diferencia me represente algo que a la comunidad le importe. Y lo que a la comunidad le importó en este trabajo es poder extender al menos 7 meses de PFS. Si yo pusiera una PFS de 2 meses y quiero distinguir PFS de 2 meses, como la diferencia es tan chiquitita, es lo de Hellmans contra Hellmans Light, necesitaría una cantidad muy grande de pacientes para poder demostrar que la intervención es útil para un beneficio tan bajito. Si mi droga es muy buena y me promete diferencias de 50 meses o de 30 meses, necesito pocos pacientes porque realmente voy a tener 3 pacientes que reciban placebo, 3 pacientes que reciban la intervención y como la diferencia va a ser tan importante, necesito sacrificar es una palabra mala, pero gastar la menor cantidad de recursos posible, incluyendo la vida y la suerte de los pacientes, para la menor cantidad posible para poder detectar una diferencia tan grande. Probablemente la mayor parte de las cosas que nos quejemos a la hora de poder establecer el cálculo estadístico es si nos parece que tuvo sentido la PFS o el hazard ratio que se eligió. ¿Sí? 7 meses parece clínicamente relevante. No tengo como un problema respecto a esto.
Así que para poder ver un poco qué significa hazard ratio y PFS y mediana, vamos a repasar sobre vida. Creo que esto ya lo hicimos en este curso, así que lo vamos a hacer más rápido. Vamos a suponer que ustedes tienen una base de datos y que su jefe les dice que tienen que calcular la PFS de su práctica o de su clínica. Entonces ustedes agarraron la PFS o agarraron 6 pacientes y dijeron, bueno, a este paciente que le di TAS 102 o la droga que quieran, eh, tuvo 3 meses y tuvo el evento. El evento será progresión, muerte, lo que ustedes quieran. Después viene un segundo paciente que lo siguieron por 4 meses y que todavía no tuvo ningún evento, es decir, todavía sigue con la intervención. Como yo no lo seguí más de 4 meses y que quizás si lo siguieran 8 meses tendría el evento, o en 7 meses tendría el evento, o en 10 meses tendría el evento, o en 20 meses tendría el evento, lo que digo es que lo estoy censurando en 4 meses. Es decir, no tengo más información a partir de los 4 meses, pero eso no significa que no pueda tener el evento después, solamente lo seguí por 4 meses. ¿Se entiende el concepto de censura? Es, a partir de acá no tengo información. Lo incluí en febrero y ahora no tiene progresión, entonces lo estoy censurando los 4. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Después tengo otros 2 pacientes más que tuvieron el evento a los 5 meses, otro paciente que tuvo el evento a los 6 meses y otro paciente que es el que más viejo que tengo, que lo sigo hace 8 meses y que no tuvo el evento, así que le voy a decir que está haciendo una censura. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Kaplan-Meier? Kaplan-Meier es una estimación. ¿Qué estima? ¿Cuántos pacientes estimo que van a estar con sobrevida? Incorporando datos de pacientes en donde no tengo la información completa. Vamos a poner un ejemplo. A los 3 meses, yo tengo 6 pacientes que seguí. Todos mis pacientes al menos hicieron 3 meses de tratamiento. Y en estos 6 meses, un paciente solo tuvo un evento. La sobrevida del periodo fue 5 pacientes no tuvieron el evento de 6. Entonces, mi curva empieza en 100% y después cae 83. Un sexto de los pacientes tuvieron el evento, por lo cual la estimación de sobrevida da 83. ¿Hasta acá estamos bien? A los 4 meses, un paciente no quedó censurado, no tuvo el evento, pero, eh, pero bueno, básicamente lo pongo en la curva de Kaplan-Meier como una rayita. Es un paciente que no me baja el porcentaje ahora, pero que no tengo más información a partir de los 4 meses. Fíjense que cuando empecé los 4 meses, la cantidad de pacientes que había seguido por 4 meses eran 5. Estos son los pacientes que pongo en riesgo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? La sobrevida del periodo fue 100%. Y no me cambió la sobrevida acumulada. Es 83 por 100%, me da 83. ¿Hasta acá estamos bien? Pedro, una ¿Seguro? consulta. Ese Sí. Sí. paciente que censuraste a los 4 meses, ¿es porque vos ya finalizaste tu estudio y nunca más volvió a aparecer después de esos 4 meses el paciente? No, Entonces, no es que te lo vuelva a perdiste. aparecer el evento, Carlos. No, no Ah, progresó. Como no progresó, yo no sé cuándo va a progresar. Puede ser que a los 4,1 meses progrese, pero yo lo dejé de seguir a los efectos de poder calcular la sobrevida. Por eso, como no ajá, tengo información, digo que lo estoy censurando. ok. Bien, bien, bien. ¿Qué quiere decir? Si hiciéramos la curva de Kaplan-Meier de todos nosotros en este chat, por 200 años va a ser 0%. Todos nos vamos a morir. Pero lo que quiero ver es de acá a 5 años o de acá a 10 años. No voy a tener la información completa de todos los pacientes. Es al pedo calcular la sobrevida a una cantidad de tantos años porque va a ser 0% para toda la población, para todos nosotros. Lo que me interesa es cortar a los pacientes en un momento, en una foto, y poder ver a qué paciente seguí y a qué paciente ya tuvo el evento. Cuando empecemos los 5 meses, va a pasar lo siguiente. 4 pacientes estaban en riesgo, porque son los 4 pacientes que seguí al menos 5 meses. 2 pacientes tuvieron el evento. La sobrevida del periodo fue 2/4, 50%. Y si multiplico 83 por 50%, que es la sobrevida acumulada, me da 42%. Notemos algo. Este paciente, que fue el primero que tuvo el evento, me bajó la curva de Kaplan-Meier un 16%, que es un sexto. En cambio,
Estos dos pacientes que tuvieron el evento me bajaron 50% la curva de Kaplan-Meier, 25 cada uno. No representa la cantidad de pacientes que tengo vivos o sin progresión, porque los que tengo sin progresión en este momento son 3 de 6, si se quiere, o 4 de 6. Cada paciente que progresa después de una censura vale más, porque trata de contar que este paciente no me estaba aportando información completa en este punto. Entonces, la estimación de Kaplan-Meier castiga al próximo evento, porque de este paciente no tengo información completa. Entonces, una progresión acá me valía 16 y una progresión acá después de una censura me vale 25. ¿Se entiende esta primera parte? Yo tengo una pregunta. Un paciente lo perdiste o esos pacientes que no iniciaron el tratamiento, ¿cómo lo informarías? ¿Como paciente Como una censura. censurado? Lo censuraría acá, por ejemplo. Ok. Es una cagada, me castiga bastante la estimación estadística. Y fíjense que tener una censura antes de un evento artificialmente me hace que baje la curva de Kaplan-Meier. Quiero terminar un concepto importante y ahora acepto la pregunta. Noten que esto, cuando una persona dice 42% de los pacientes estaban vivos a los 5 meses, en realidad no está muy correcto, porque esto es un número artificial. No habla de una cantidad de pacientes, sino que habla de una fórmula en donde está afectada la cantidad de censuras. Es una estimación. Kaplan-Meier me da 42 porque incorporé la censura. Sí, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás? En la visita de follow-up, si es después de que terminó el tratamiento, o sea, adyuvancia un año, por ejemplo, algunos de los de melanoma, terminó la adyuvancia y visitas de follow-up telefónicas o presenciales. Si deja de venir o no responde más al teléfono, ¿también vale como una censura? Exacto. Eso es muy... Cuando ustedes trabajan en centros de investigación, los van a medir por cómo siguen a sus pacientes y por el afecto que les tienen sus pacientes. Que un paciente deje de venir o se pierda el follow-up es un evento muy poco frecuente y muy castigado. Probablemente las empresas no quieran trabajar tanto con ustedes si pierden al paciente. Entonces, no es tan frecuente que haya pérdida de follow-up. Las censuras que habitualmente vemos es porque no seguiste al paciente lo suficiente. Que está bien, en algún momento se corta. Como un tiempo, como un enrolamiento para un ensayo clínico es de 3 años, algunos pacientes empiezan o arrancan la intervención, ni bien empieza el estudio, y otros pacientes los incluiste al final. Los que incluiste al final van a estar censurados, y está bien. ¿Cómo se registra la muerte por otra causa? Bueno, es una buena pregunta. A veces yo defino el endpoint incorporando PFS y digo que voy a medir la PFS hasta un evento de progresión o la muerte por cualquier causa. Si es así, lo voy a llamar evento a la muerte de otra causa. Si no, y la muerte por otra causa no lo incorporaste a la definición de evento, lo vas a llamar censura. Y eso va a ser un problema a la hora de establecer el cálculo. O algo que te puedo cuestionar. ¿Por qué no lo pusiste? Y me vas a decir, y se murió por otra cosa. No lo sé. Hay otro tipo de curvas en donde se incorpora mejor o se sigue mejor cuando pasa la mortalidad por otra causa, que es el método de Finn and Gray. Nosotros no utilizamos ese ni lo vamos a explicar. El que utilizamos es Kaplan-Meier, en donde la muerte por otra causa es censura. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces sigue el quinto evento. En el quinto evento seguimos a los 6 meses, perdón, ya me quedé sin... A los 5 meses vemos que un paciente más progresa, que la mortalidad del periodo es de un medio, de la mitad, y que este paciente también me baja 20 y pico por ciento la sobrevida. Y luego termina con una censura. Básicamente, no seguí hasta el último paciente hasta los 8 meses y es la información que tengo. En base a eso es que se calcula una mediana. La mediana es básicamente en qué momento pasó el 50. Y puedo decir que mi mediana de progresión fue los 5 meses. Noten que es un número bastante pedorro para poder decir
la característica de una experiencia de una población. Es básicamente el azar en donde pasó la mediana. Podría haber tomado este punto, me podría haber interesado, o me podría haber interesado este punto o este punto. Y para poder contar mejor, ahora tengo como, perdón, y para poder contar mejor, ahora tengo que borrar cómo es la experiencia de un paciente a lo largo del tiempo, se hace una función que se llama hazard. La función que se llama hazard significa peligro. Y básicamente la función de hazard, que por ahí lo tengo en alguna otra parte del PowerPoint, tiene una formita así. Dice, el hazard en función del tiempo es igual a, bueno, igual a, porque no me salen los teclados, a ver si lo puedo lograr, igual a la droga que recibió el paciente por un multiplicador, más metástasis cerebrales o no por otro multiplicador, más ser asiático por otro multiplicador, etc. En base a cómo calculo el hazard, no es una función lineal, en general es una función exponencial y tiene cosas, pero lo estoy haciendo así para hacerlo más simple. Voy a calcular el hazard de una curva y el hazard de otra curva. En base a cómo sea la relación entre las dos curvas de hazard, cómo se comparan los multiplicadores, voy a poder establecer el hazard ratio. Lo importante de la función de hazard es que me habla de la experiencia del paciente a lo largo del tiempo. Por lo cual, es difícil de explicar hazard porque significa un peligro que se sigue a lo largo de toda la curva. Para poder transmitirle a un paciente que tu droga tiene un hazard ratio de 0,70 con respecto a la intervención, es medio difícil de explicárselo. Habitualmente, cuando se hacen datos para pacientes, se utilizan un punto que sea fácil de explicar, como la mediana. Pero también es medio falso decir que la mediana, que todos los pacientes tuvieron una media o una mediana de 5 meses, porque la realidad es que es una estimación. Es por donde pasó el punto 50. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Bien, Tengo una sí, duda. sí. O sea, lo que vos tenés en cuenta en el hazard, por lo que nombraste recién, son los mismos, las mismas características que tenés en cuenta a la hora de randomizar. En general sí, pero hay distintos mecanismos de fórmulas para poder crear el hazard. Vos podés crear una variable sola y ahí presentar tu primer hazard ratio. Es cómo me da en función del multiplicador de la rama control versus el de la rama de intervención. Perfecto. Bueno, esto es el primer paso que nos lleva a mirar cosas de la curva. Habitualmente cuando vemos la curva nos podemos deleitar con distintas partes, como la primera parte en donde no pasa nada porque no medía ningún paciente, la segunda parte en donde tengo la primera medición, que acá fue claro los 2 meses y es donde voy a ver la resistencia primaria, es un momento para concentrarme. Un momento muy extraño en donde casi no saco conclusiones porque son pacientes todos censurados, acá fíjense que la curva no me baja nada, no hubieron más eventos y voy a tener que fijarme cuál fue el seguimiento medio o la mediana que tuve para poder entender mejor la curva. Si estas curvas hubieran quedado así y ya todos los pacientes los hubiera seguido un tiempo largo, hablaría de que los pacientes o están curados o que tienen una cola larga o que tienen una intervención duradera, etc. Después hay una parte de donde la curva cambia la formita, ¿no? Pasa de tener cóncava a tener convexa o pasa de pancita para arriba a pancita para abajo. Eso se lo llama punto de inflexión. Puedo llegar a sacar conclusiones en base a si el punto de inflexión varía entre las dos intervenciones y darme cuenta si hay una diferencia en cuándo empiezan los pacientes a progresar más. Después puedo llegar a notar que las censuras y tratar de mirar cómo son las rayitas. Noten que para el grupo de abemaciclib en este trabajo tenía muchas más rayitas que para el grupo de placebo. No sé si se ve que hay más rayitas rojas que azules. Eso quizás me lo deberían poner acá, porque acá solamente me ponen los que están en riesgo, pero no sé si son los que tuvieron el evento o los que están censurados. Esto lo puedo calcular con fórmula, pero está medio puesto difícil. La cuestión es que cuando hay un desbalance de censuras,
Este número puede ser 68%, pero si yo hubiera seguido estos pacientes que están cerquita del punto de comparación un poquito más de tiempo, quizás la curva me bajaba un poquito más, ¿no? O estos pacientes estaban cerca del punto en donde estoy midiendo la progresión. Acá, cuando cuestionamos el trabajo, podemos llegar a pensar que un desbalance de censuras me puede afectar los puntos individuales o las medianas. De hecho, cuando presentaron el trabajo, dicen los estimativos están impactados por censura, por discordancia en la censura informativa. 51% de los pacientes tenían censura en la rama de ABEMA y 38% en la rama de placebo. Esto lo que significa es estos números son poco confiables. ¿Estamos bien? Pedí una consulta, porque a mí me genera duda cuando por ahí te muestran los resultados a 3 o a 4 años, viste que te dice que se perdura el beneficio, pero ¿por qué cambian tanto abajo los números de pacientes, la curva se modifica cuando te muestra el resultado, si en teoría ya tendríamos ya partimos de una base en el seguimiento, ¿se Eh, vuelve a recensura todo o por qué cambia? Mira, negro, es como que de acá para adelante la curva, como la mediana, tengo que ver cuál fue la mediana de seguimiento. Pero imagínate que acá para Abemaciclib ya sé que la mediana que a los 50% de los pacientes no habían seguido más. Perdón, que el 50% de los pacientes no tuvieron un seguimiento mayor a 6 meses. Estos números son artificiales. Esta parte de la curva, si no tuvo tanto seguimiento, no me interesa, no puedo sacar ninguna conclusión. Son todos pacientes censurados. Esto es todo artificial. La parte de la curva que realmente me interesa es esta diferencia. Y astilla, ¿no? Porque acá hay muchos censurados. No sé si es un trabajo que me permite, que me ayuda mucho a saber si Abemaciclib fue mejor que placebo. ¿Se entiende? Digamos, debería reportarse la curva hasta acá, hasta los 9 meses, un poquito después, pero no hasta 18, 21, no tiene sentido. Perdón, tengo una consulta más. ¿Y el seguimiento después de un evento? O sea, tiene el evento, progresa y después al paciente ya no cuentan estas. O sea, contaría La- para el seguimiento de sobrevida global, por ejemplo. Contaría como iría para Uy, otra curva. para sobrevida global no tuvo el evento. Si yo estoy haciendo Claro, la curva de ok, sobrevida, está está bien. censurado. O sea, todos esos pacientes que se perdieron fueron no porque progresaron, No sino se porque perdió, no lo seguí lo suficiente. no lo sé. No, no, tengo la información del paciente, pero no progresó, no está muerto. Fede, eso Me- también puede pasar, por ejemplo, si el abemaciclib fuera muy superior a la rama placebo, o sea, nos va a dar un gráfico así donde hay muchos pacientes censurados en la rama al corto seguimiento porque el fármaco genera una gran diferencia. Es que, Facu, para poder yo decirte eso, al paciente lo tendría que haber seguido 2 años y que no haya progresado, no lo tendría que tener censurado acá. Lo tendría que tener censurado ¿Eh? después. Estos pacientes son los que le fue a este paciente, el que está, a este nieto que está con esta raya, tuvo realmente 12 meses de beneficio con el amaciclib. Acá podés decir, bueno, hay algunos pacientes con duración prolongada que ya fueron seguidos hasta 20 meses y que tanto con fulvestrán solo, rarísimo, pero pasó, está bien. Y este con amaciclib fulvestrán está bien también. Yo si fuera auditor iría a ver este paciente si está bien incluido o no. Lo iría a buscar particularmente. O este. ¿Estamos? Bueno. Hay otra cosa que me gustaría que también tengan en cuenta, que es que el hecho de quién informa el evento. El evento lo puede informar o el investigador, Fede, que recibe el paciente y le dio la tomografía que progresó, o el comité central. El comité central es, yo le mando la tomografía y ellos deciden si progresa o no progresa. Y cuando el objetivo primario es por la decisión del investigador central, yo no le puedo discontinuar el tratamiento al paciente hasta que alguien de Noruega o de donde sea que trabajen me diga, Fede, el paciente está progresado, lo tenés que sacar. ¿Sí? A eso se lo llama investigación por comité asesor o por comité central. A veces no coincidimos y la mayoría de las veces no coincidimos zarpado. Yo puedo decir que el paciente está progresado y viene el comité central, aunque para mí haya crecido 5 centímetros el tumor, y me diga, no está progresado, sigue. Habitualmente es el investigador el que define que progresa o no progresa. Algunos comités es más
válido cuando es ciego y no ven la intervención y muchas veces se festeja que sea el investigador central, pero noten que en las discrepancias es bastante frecuente que el comité central eh, tenga cazarrellos de PFS un poquitito mejores que el investigador. Eso es algo que se reporta en varios trabajos. Que el comité central habitualmente es más feliz que el investigador a la hora de progresar. Ya les va a tocar y van a hacer ensayos clínicos y se van a putear con el comité central que quiere que los pacientes sigan. Bueno, error alfa y error beta no lo dimos porque, o no lo damos porque lo vieron con el Luisito. IP también lo vieron con Luisito, así que no lo damos también. Algo que tenga que ver con esto o que tiene que ver con cuestiones de poder, o repasando rápido, habíamos dicho que la P era la capacidad de rechazar la hipótesis nula, y la capacidad de rechazar la hipótesis nula implica que yo debería tener una P cuando, o yo diseño un estudio para tener la menor cantidad de pacientes necesarios para poder hacer que mi P sea significativo. Por ejemplo, en este estudio que fue famoso de cáncer de páncreas, en donde las P le dio significativa para 0,4 meses, las P las dio significativas porque necesitaban 380 pacientes e incluyeron casi 600. Como incluyeron muchos más pacientes que lo que necesitaban para la P, el estudio tenía mucho poder. Podía distinguir o sacar una P significativa cuando la diferencia era muy magra. A eso se le dice darle poder de más. Puedo distinguir la parte estadística aun cuando las diferencias sean muy cortitas. Si yo analizo 10.000 pacientes con una intervención contra otros que son 10.000, puedo ver diferencia de a días, de a meses, de porcentajes muy bajitos. También es lo que pasa en achuvancia. Si comparo un estudio de achuvancia de hormono, veo diferencia significativa en 2%. Para la mayoría de los trabajos se cagan de risa con 2% y no me dicen que, por más de que sea diferencia estadísticamente significativa, le sirva a alguien. Pero cuando el estudio tiene más pacientes de los requeridos, tiene mucho poder y a veces detecta diferencias estadísticas que no son clínicamente aceptables. Bien. Acá, ¿por qué quise poner esto? Solo Dios sabe por qué lo puse. Ah, sí, este es el famoso estudio, el famoso caso del Monarch 2, perdón, del Monarch 3 contra el Mona Lisa 2. Ustedes recuerdan que ribociclib en primera línea dio diferencia estadísticamente significativa y que abemaciclib no dio diferencia estadísticamente significativa, fue 0,06 contra una P de 0,008. El hazard ratio acá fue de 0,76 y acá fue 0,80, es prácticamente parecido, y las diferencias de medianas son parecidas también, 13 meses para Bema y 12 meses para Ribo. Mi pregunta es, ¿por qué a uno le dio significativo y al otro no? A ver si alguien se da cuenta. Porque se entrecruzan las líneas, entonces no es Eh, significativo el otro. bueno, es una buena pregunta, todavía no vimos eso, pero no es la respuesta más explicativa. La No sé si se entiende. diferencia de la P, La P dio no significativa por poquito, ¿no? Para Bema y dio significativa para Ribo. Y ESMO los castigó, les bajó el puntaje de recomendación por eso. Y Por fíjense el que tiene... intervalo de confianza. Claro, el intervalo de confianza pasa el 1. ¿Y por qué pasa el 1? Porque esto es una consecuencia de que la P no es significativa, o que el El hazard AD más ratio 2,1, el AD más 2,1 y el derribo es 1,1, ¿no? el- ¿Y puede tener eh, que ver con eso? va por ahí, pero no es exactamente la diferencia. O sea, por ahí si hacían 1,1 y incluían más pacientes, les daba significativa, ¿no? Tal cual, esa es la diferencia, Seba. Número de Ribo incluyó pacientes. Ribo incluyó 200 pacientes más. Y como tenían 200 pacientes más, tenían más poder para detectar diferencias estadísticas. Antes, cuando hacíamos los trabajos de primera línea de cáncer de mama, no pensábamos ni que, estoy hablando muy viernes a la tarde, pero que ni por casualidad íbamos a pensar que sobrevida global era un objetivo que nos importaba. Porque los pacientes hacían 75 tratamientos distintos, era medio difícil condicionar o a una aprobación de una droga sobre vida global, y por eso los objetivos primarios se plantearon con PFS.
Ribo incluyó 600, Abema incluyó 400, fueron un poco más ratones, para decirlo de alguna palabra más concreta, y a la hora de no invertir tanto, se quedaron con una pena significativa porque no tenían tanto poder para que esa diferencia de hazard ratio les diera significativo. Si hubieran planteado 100 pacientes más, por ahí ya les daba significativo. Fíjense que estuvo en el palo, tanto para el hazard ratio como para el low rank. Entonces hay algunas personas que van a decirles que quizás fue una cuestión de que les bajó el poder o que tenían bajo poder para detectar las diferencias, que la droga no es tan mala o que la droga la podrían recomendar con similar simpatía que con ribociclib. Y hay gente que es más purista y va a decir, bueno, flaco, te quedaste corto de poder, o organizás otro estudio que te dé, o la vías así. La Pedro, próxima una haces el cálculo. consulta. Sí. Cuando vos haces los controles, el hecho que lo hagas cada 2 o cada 3 meses, ¿te modifica el resultado o solamente la forma de la curva? Sí te modifica el resultado, porque si yo te hago el... Bueno, en muerte no, pero en PFS sí. En muerte es muerte. No es que va a depender de cada cuándo te haga la tomografía. Por ahí la tomografía mata, pero bueno, eso no lo sé. Bueno, sigo. Estamos bien entonces en cómo el cálculo muestral incide en el beneficio clínico y en el beneficio estadístico también, en cómo pueda calcular las cosas. Como concepto global, mientras más pacientes ponga, más puedo detectar diferencias chiquitas. Mientras menos pacientes ponga, aunque las diferencias sean grandes, por ahí no las detecto. ¿Hay algún tipo de guía para poder hacer esto y a qué hazard ratio llegar a apuntar? Voy a ver esto después. Ah, la puta madre. No, esto es lo que iba a ver después. Bueno, ESMO, por ejemplo, establece cuál debería ser el hazard ratio al que vos deberías apuntar. No ponen el hazard ratio, el número concreto del hazard ratio, sino que ponen el valor más chiquito del intervalo de confianza. Acá dicen que una droga va a tener el mejor puntaje si el valor más chiquito del intervalo de confianza está por debajo de 0,65. Eso es lo que ESMO le pone más puntaje, para PFS, por ejemplo. Entonces, hay guías establecidas de cuándo una droga va a tener más recomendación, si tiene más de 3 meses de PFS y que el intervalo de confianza sea menos de 0,65, la deberías pelear más o tenés una justificación para pelearla más. Y quienes hacen el diseño de ensayos clínicos dicen que ahora nos tenemos que fijar en eso y que tenemos que tratar de cumplir eso a la hora de diseñar cuántos pacientes necesito. Bueno, Tengo una duda, Fede. dale. Se había mencionado que el entrecruzamiento de las curvas como que daba, como que quitaba una poca de significativa al estudio, pero en los estudios con inmunoterapia se ve, o sea, en varios se ve ese entrecruzamiento y sin embargo los resultados son significativos. ¿Eso por qué se debe? Bueno, ya que haces la pregunta, aunque no iba a hablar de ese tema, vamos a hablar de algo que se llama principio de riesgos proporcionales. El principio de riesgos proporcionales es lo que asume Kaplan-Meier. ¿Qué significa asumir Kaplan-Meier o que asume el hazard ratio? Como el hazard ratio es una función, yo esperaría que más o menos las pendientes de las curvas o que mi riesgo de progresar sea similar en toda la trayectoria. Esta es la Kaplan-Meier ideal, la del tratamiento A y la del tratamiento B. Fíjense que la curva se va separando con el tiempo, cada vez se va separando más, y no es que hay un momento en donde el beneficio es mayor que el otro, sino que paralelamente el tratamiento B es mejor que el tratamiento A y cada vez un poquitito mejor. Esta es la Kaplan-Meier más ideal de todo el mundo. Este es el trabajo Keynote 177 de cáncer de colon de primera línea con pembrolizumab. Acá vemos que la quimioterapia fue más beneficiosa al principio que después, y que los pacientes que respondieron a la inmunoterapia tuvieron un beneficio que les sirvió más en la cola que en la primera parte. Algunos me van a decir, bueno, pues estos pacientes se beneficiaban porque quizás tenían, algún paciente necesitaba más tasa de respuesta y acá evitabas esta resistencia primaria. Cuando pasa esto, que vulgarmente lo vemos como que se cruzan las curvas, lo que estamos diciendo en realidad es que el beneficio de la inmunoterapia no fue igual a lo largo del tiempo y que el tiempo impacta en el beneficio de una intervención. ¿Sí? Kaplan-Meier y Cox, que es como se calcula el hazard ratio, asumen que el tiempo no importa y que el beneficio va a ser igual a lo largo del tiempo.
Cuando el tiempo importa, no es o no es lo ideal desde el punto de vista estadístico haber utilizado el hazard ratio o los principios de Cox para poder calcularlo, ya que el tiempo influyó en cada peligro que tenía a lo largo de los meses. Acá mi peligro para progresar con la inmunoterapia era más y acá ya no tenía peligro. Varió a lo largo del tiempo. Para poder solucionar eso, debería incorporar a mi fórmula un multiplicador distinto para el tiempo y no utilizarlo como mi variable independiente. El tiempo influyó en que los resultados sean distintos. Es como que en matemática tendría que haber hecho una función por tramos, tendría que haber hecho un tramo para la primera parte y un tramo para la segunda parte. Eso me genera un problema a la hora de decir que mi hazard ratio fue un numerito solo. No puedo decir que fue 0,7 a lo largo de todo, como me dice acá, que fue 0,50, porque acá ni en pedo fue 0,50. Acá sí fue 0,50. Entonces, como se viola el principio de riesgos proporcionales, digo que el método de Cox no fue el mejor para poder hacerlo. Ese es el problema de que se cruzan las curvas. ¿Se entiende? Acá mi hazard ratio fue 1 y pico, hasta los 5 meses. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Esto es todo horrible, va a quedar grabado. Eso es lo que les puedo decir. Y yo no sé cómo dar esta clase mejor. Yo les juro que lo vengo intentando hace mucho tiempo, darla bien, pero es lo mejor que me sale. Acá pasa algo similar con las achuvancias. En las achuvancias, vieron que habíamos visto que teníamos como este cambio de pendiente en donde los pacientes no progresan y después empiezan a progresar. Fíjense que cuando hacemos trials de duración del tratamiento, acá misteriosamente los pacientes progresan a los 4 años, es decir, un año después de que terminaron el tratamiento, y acá los pacientes progresan acá, al año y pico. ¿No? Hay como un cambio, como que aumenta la tasa de progresiones. Probablemente esta caída representa a pacientes que tenían enfermedad avanzada y que se hubieran beneficiado de continuar con el imatinib más tiempo. Y que son los que progresaron porque les dejé de dar la pastilla. También violan el principio del tiempo. ¿Se entiende hasta acá? Acá lo saluda el presidente de la asociación que incentiva el curso superior. Gracias por el endorsement. Bueno, hasta acá, hasta acá estamos con principios de riesgos proporcionales. Esta parte se entiende. Y habíamos también calculado que el hazard era este peligro, esta función que debería ser estable a lo largo del tiempo. ¿Qué me faltó decir ahora que estaba hablando de esto? Poder, ya lo habíamos visto, que cuando las diferencias son mayores necesito pocos pacientes para poder establecer que hay diferencias estadísticas. Y esta es la parte que quería decirles. Cuando yo hago un análisis de subgrupos, como son poquitos los pacientes que tengo, por ejemplo, mire, fíjense en este estudio de mayores a 75 años en el Mariposa, son tan pocos pacientes que aunque trate de hacer un análisis estratificado o de comparación, como van a ser tan pocos pacientes y me den diferencias de eventos, estos eventos no van a tener tanta cuantía como para poder distinguir diferencias. Por eso el intervalo de confianza va a cruzar el 1 y esto no me debería preocupar. Lo que voy a decir es, el intervalo de confianza es grande, me pude haber equivocado porque incluiste muchos pacientes y no tenía poder para distinguir diferencias significativas. Voy a tener poder si hubiera puesto 800 pacientes de ser más de 75 años y ahí esas diferencias podrían haber sido relevantes. ¿Se entiende hasta acá? En el análisis de subgrupos yo miro otra cosa. En el análisis de subgrupos yo miro si entre cada uno de los estratos la diferencia entre los hazard ratios es grosera. No me preocupa tanto si cruzan el 1. Por ejemplo, más de 75, menos de 75, que este cruce el 1, no me llama la atención. Diré que tengo poco poder. Pero esto es raro, que un paciente de menos de 65 se beneficie mucho y que un paciente de más de 65 se beneficie poco, me habla de que la droga es particularmente útil en los menores de 65. ¿Sí? A esta diferencia, en donde existen valores distintos de hazard ratios, lo llamo como que se modifica el efecto del beneficio, o lo llamo interacción o modificación de efecto. Interactúa la edad con el beneficio y en general se hace un cálculo estadístico y se trata de ver
cuál es mi probabilidad de que el efecto sea distinto en menores de 65 y mayores de 65. En este estudio no se puso, pero acá debería haber una P que me ponga si es significativa o no. Y si es significativa, cagué. Tengo que hacer las curvas por separado. Voy a tener que explicarle a la audiencia que el beneficio fue mejor para los menores de 65 años. Esto era muy frecuente en PDL1, en ponerlo en menos de 1%, más de 1%. Había diferencias en cómo quedaban los intervalos de confianza en los subgrupos. ¿Estamos bien hasta acá? Esto me falta hablarlo. Oh, ya casi terminamos, quizás. Falta poco. Se va el presidente de la asociación, si quieren poder ponerse de pie. Bueno, no se va. Bueno, otras formas de poder calcular Kaplan-Meier sin utilizar hazard ratio y tratando de ignorar el hecho de que las medianas sean solamente un punto, es tratando de calcular el área debajo de la curva. Esto se hace como haciendo la integral de uno menos la integral de otro, y estos 2,2 meses representan la cantidad de pacientes o la experiencia de pacientes distintas que tuvieron en una curva respecto a otra. Como hay un punto en donde se calcula el área de la curva para no incluir a los pacientes censurados, a este método se lo llama Kaplan-Meier restringido. Se utilizó en algunos trabajos o ensayos clínicos, como por ejemplo el NALA, que comparó neratinib-cape contra cape-lapatinib, y es otra forma no intuitiva de poder establecer la diferencia de áreas de Kaplan-Meier. Lo que preguntaba Fer era, mira, para la inmunoterapia se violaban las curvas y se cruzaban y por ahí la mediana de PFS me daba como el orto, pero los pacientes que tenían inmunoterapia tenían una cola larga y los pacientes que tenían quimio tenían una cola corta. Esto hubiera sido el método de Kaplan-Meier restringido el que podría haber detectado esa diferencia. Bueno, ¿qué más me queda dar? Oh, falta un montón. No, no falta un montón. Bueno, lo que me queda dar para terminar con la parte de métodos es dos cosas. La primera es que el cálculo muestral se hace con páginas parecidas a las que hicimos, en donde influyen cuántos pacientes asignamos a cada rama. 2-2-1, 2-1, eso me habla de cuál es el porcentaje, el alfa, la P que pongo, el poder, el hazard ratio al que quiero apuntar, y en base a eso voy a tener la cantidad de eventos que necesito. Y después pongo para la patología cuán frecuente es tener un evento. Todo esto significa cuán frecuente es tener un evento y cuántos pacientes pienso que voy a perder. Y en base a eso me calcula cuántos pacientes tengo que incluir para tener esta cantidad de eventos. Bien. Y por otro lado, hay algo que se plantea en metodología de investigación, que son que cuando yo tengo el 5% de equivocarme, cuando hago estadística, y eso en general se acepta. Imagínense si en un estudio hago 20 comparaciones. En una me voy a equivocar, o en una voy a mostrar que tengo un error. Hubo un estudio estadístico muy conocido en donde a los pacientes se los comparó por el signo y uno de los signos, acuario, había dado estadísticamente significativa para la intervención. Y eso dio porque aumentaba la probabilidad de equivocarme a medida que hago más comparaciones porque es lo que va a pasar. Yo rechazo 5% yo acepto 5% como la probabilidad de equivocarme en todo el estudio. Y para poder garantizar que ese 5% lo estoy respetando, cada vez que hago una comparación no puedo utilizar el 0,05 como número final, sino que cada vez que planeo una intervención del estudio tengo que achicar la P. Por ejemplo, si en mi estudio hago 3 comparaciones, un método para poder achicar la P es dividir 0,05 en las 3 mediciones y utilizar 0,016. A ese método se lo llama Bonferroni. Divido la P de 0,05 en las 3 intervenciones que hice y de ahí me quedo tranquilo de que estoy castigando la P que estoy utilizando por haber comparado mucho. ¿Sí? Hay veces que no se hacen esos análisis de dividirlo y se utilizan análisis jerárquicos. Los análisis jerárquicos me permiten... No, antes de hablar de los análisis jerárquicos, lo que quiero decir es que hay algo que se llama análisis interino. El análisis interino trata de incorporar este concepto y decir que solamente voy a frenar el estudio y voy a utilizar una P muy, muy baja cuando la diferencia sea muy importante. Entonces, hay veces que ya el estudio va pintando bien y va dando diferencia en sobrevida libre de progresión, pero el análisis interino me pedían unas P de 0,00001 y tenía una P de 0,04. Ahí puede haber una tendencia, pero como el análisis interino es exigente, porque cada vez que analizo gasto P, no puedo frenar el estudio y tengo que seguir hasta que me dé significativo.
¿sí? En este estudio en el mariposa habían dos análisis interinos con P cada vez menos exigentes. Este 0,05 lo dividieron así. Y lo que se hace a veces, aumentando la cantidad de muestra, es ahorrar la P de una parte para dársela a otra. Esos se llaman métodos jerárquicos. No puedo analizar esto si este no me dio. A diferencia de Bonferroni, en donde podría haber analizado los dos por separado. No es tan importante esto, no es la idea que lo sepamos, solamente la idea es ver que en el análisis estadístico, cada vez que hago un análisis, gasto de alguna manera la P. Pide una consulta ahí. Viste que la mayoría de los estudios que utilizamos siempre se basan en los resultados en PFS y en supervivencia global. ¿Ahí estás compartiendo la P o solamente la compartís para los endpoints primarios? Comparto la P, perdón que voy a abrir la puerta porque tengo poco internet. Comparto la P o le paso la P cuando hago un análisis jerárquico, es decir, cuando yo primero me voy a jugar todo que me dé PFS y si PFS me da voy a sobrevivir global y me ahorro la P. No puedo medir sobrevida global si la PFS me dio negativo, ahí cierro el estudio. Forma de que me dé positivo en sobrevida global, me jodí. Hice un análisis jerárquico. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Estudios en donde me parezca importante que esto lo conozcan. Después fíjense, el Ruby era el estudio de dostarlimab contra el de Pembro para endometrio. Ellos plantearon análisis estadísticos distintos. En un grupo habían medido la población de estable contra inestable por separado, creo que en el trabajo de Pembro, y en el Ruby habían medido all comers contra estable, contra inestable, haciendo que los resultados de dostarlimab sean un poco más confusos para la población proficiente que para la población de Pembro, en donde se hizo bien el análisis separado de la población estable contra la población inestable. Estas son cosas que me acuerdo de haber visto el método. Pero si a ustedes se les ocurren algunos en donde comparen estudios parecidos y vean que el análisis estadístico fue menos o más riguroso, me dicen. Uno colecciona estas cosas para estos momentos. Bueno, ya terminamos métodos, después vamos a la parte de resultados. Cosas para mirar los resultados. Ahora paso mucho más rápido, es cuánto tiempo tardaron en reclutar. Hay algunos estudios que reclutan mucho tiempo y ahí te puede cambiar el estándar. Es un problema cuando pasa eso. Acá en pulmón haber reclutado en 2 años es razonable. ¿Cuántos pacientes no pudieron entrar o que tuvieron fallos de selección? Es importante ver también. Por ahí el estudio era muy exigente y también me atenta a la validez si los pacientes no fueron randomizados. ¿Cuál fue la mediana de seguimiento? Acá publicaron con una mediana de seguimiento de casi 2 años. Si la mediana de seguimiento es muy corta, tengo el problema que tenía con abemaciclib. ¿Por qué discontinúan los pacientes? Es importante ver si los pacientes discontinúan por seguridad o por progresión. Es una de las mejores medidas que tenemos para ver si la droga no se tolera bien, cuántos la tuvieron que discontinuar. Y acá tenemos el problema principal que tiene el estudio, que es el tratamiento subsecuente. Volviendo para atrás, o hace mucho, cuando vimos cómo analizar un estudio clínico, lo justo para este trabajo hubiera sido que si yo quiero llevar a amivantamab y la lazertinib en la primera línea, tendría que haber hecho que los pacientes que hicieron osimertinib después hagan amivantamab lazertinib. Si no, no me voy a dar cuenta si realmente estoy ganando algo con hacer que la intervención la adelante en el tiempo. ¿Cuándo tengo que decir que va a haber cruzamiento o que va a haber crossover? Cuando estoy adelantando una línea. Si este estudio hubiera sido tercera línea o cuarta línea y quiero hacer algo contra placebo o algo contra quimioterapia, y bueno, la verdad es que es razonable. Estoy planteando el tratamiento por primera vez y me voy a contentar con que la sobrevida global la haya ganado sin crossover. Pero si ya está establecido mi tratamiento en segunda línea o en tercera línea, como ahora pasa con Trastevere, vieron que en ASCO se presentó el Destiny 9. Lo mismo pasaba con Destiny 4 y Destiny 6. Se presentó el Destiny 9. Ya sabemos que en segunda línea les va bien a los pacientes con Trastevere y ahora lo quieren llevar a primera. ¿La PFS solamente me va a convencer? Y probablemente no, porque si el paciente tenía una buena sobrevida global recibiendo Trastevere en segunda, tener una buena PFS en primera línea no me garantiza nada. Por ahí, si después del Trastevere ya quemé todo y el paciente le empieza a ir mal, no me benefició tanto adelantarlo. Entonces, era un estudio ideal para haber hecho cruzamiento. Esto pasa lo mismo en el mariposa. El adelantar la línea de amivantamab, lazertinib, si el paciente, después de OSI, algunos reciben amivantamab, otros no reciben amivantamab, también es algo que debería no o ser criticado.
Entonces, si los tratamientos subsecuentes de los pacientes no son buenos porque el paciente está reclutado en un centro público, en donde no hay buen acceso a OSI, o o no recibe el tratamiento que es estándar, lo que me va a afectar la sobrevida global es el problema del tratamiento subsecuente en vez de la intervención. Ese confundidor está mal controlado. La otra cosa para mirar a la tabla 1 es si más o menos se parece la cantidad de pacientes o el tipo de pacientes a los que ustedes reciben. En general, los pacientes con cáncer de pulmón son adelgazados, es decir, está bien que sean menores a 80 kilos o que tengan una mediana de 60. O hay muchos asiáticos en este estudio, esto puede representar un problema a la hora de entenderlo. Muchos pacientes son menores de 65, eso es adecuado. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Sí. Bien. Acá miramos las diferencias. La diferencia en PFS fueron los 7 meses que nos prometieron. La P fue significativa. El hazard ratio era 0,70, era lo que nos había prometido que tenía que pasar, así que le dio bien en la primera PFS. Entre amivantamab entre OSI y lazertinib parece que fue parecido. No fue una pregunta del estudio. Como no fue una pregunta del estudio poner a lazertinib, no van a ver ni ninguna P ni ningún hazard ratio. Este intervalo de confianza está bien, es el que nos planteaba ESMO, que era un buen intervalo de confianza, de ser menos de 0,65 en el intervalo menor. Vemos que las curvas se separan más o menos como nos enseñaron que se tenían que separar, cada vez un poquitito más. Tiene cierto riesgo, lo de los riesgos proporcionales se parecen respetar. Las censuras no las veo bien, pero a mí me da la sensación de que amivantamab, lazertinib tienen un poquito más de censuras que el otro. Eso, si tuviera muchas dudas, lo podría plantear. Y bueno, eso es lo que miraría en la curva. Beneficio a pacientes a largo plazo, personas que tienen resistencia primaria. Hay poca resistencia primaria en este estudio. El beneficio empieza a verse a partir de los 8 meses. Podría plantear que en el futuro tenga que hacer osimertinib un tiempo y después amivantamab lazertinib, o podría tener el racional para hacer eso. Acá vemos diferencias en subgrupos y vemos que la única es la de los 65. Esta me llama la atención y pediría que esté la interacción. Acá tenemos sobrevida global, es inmaduro, diremos, no se murieron tantos pacientes para verlo y puede ser que estas curvas cambien con el tiempo, aunque se crucen, no puedo sacar buenas conclusiones. Y después tengo la seguridad. Cuando vea seguridad, voy a fijarme en varias cosas. Primero, no me voy a fijar en grado 3, grado 4 tanto, porque a veces la anemia o la neutropenia son efectos fáciles de manejar y me aumentan la tasa de grado 3. Miraré la discontinuación. La discontinuación fue bastante más importante para amivantamab lazertinib que para osimertinib, así que el paciente ya me da una idea de que la toleró como el orto. De hecho, el 60% discontinuó amivantamab lazertinib, perdón, redujo dosis contra osimertinib, así que es algo que tiene que tener un beneficio muy importante para o decirle al paciente que su calidad de vida probablemente sea peor, o me van a tener que tratar de convencer de que la calidad de vida es tan buena. Voy a mirar los efectos adversos y voy a mirar los efectos adversos que le jodan la vida del paciente. Quizás hipoalbuminemia no lo mire tanto, o edema periférico lo mire un poquitito más, pero me voy a concentrar en que 11% de paroniquia parece difícil, 15% de rash grado 3 parece un rash importante y es algo que voy a tener que tener en cuenta. Dermatitis acneiforme, que es más de los de segunda generación, no lo veo tanto. Y de estos que me llaman la atención, trombosis. ¿Dónde está trombosis? No sé si lo encontraron. No me pusieron trombosis. La puta madre, yo quería que esté trombosis. Mucositis lo miraron. Y para terminar esta charla, aunque podríamos hacer otra charla más, si yo quisiera tener un checklist, diría que tengo que asegurarme de que la rama control sea el standard of care, que la elegibilidad debería representar la práctica diaria, que el endpoint adecuado es la sobrevida global y que la calidad de vida debería ser al menos un endpoint secundario, que la estadística debería hacerse para que el beneficio sea clínicamente adecuado, que la toxicidad debería medirse objetivamente y que se debería reportar por el paciente. Hay que tomar medidas para minimizar las pérdidas de los pacientes. Esto en general se hacen los subgrupos a priori, esto es con la estratificación. Y si quiero evaluar la sobrevida global en etapa más temprana, en una primera línea, tengo que cubrir el crossover. Eso es lo que básicamente tenemos en cuenta a la hora de evaluar ensayos. Bueno, yo estoy cansado. ¿Ustedes cómo están?
Excelente. Bueno, ahora les comparto la charla y cuéntenme si tienen dudas o si esto fue como toda información muy rápida. Sí, fue toda información muy rápida. Bueno, va a quedar grabado, eso me alivia. Cosas que quieran plantear ustedes. Cuando termine yo, cuando termine yo. Detrás está Claudio hablando con nosotros. Bien, ¿Dudas que tengan? Yo entonces subo la charla, se la bajan y nos vamos. muy bien, espera. Bueno, ¿A empezamos dónde y la después subís, Fede? Al chat. Está en el proceso de subirse con internet dentro. empecemos con el tema de ONG. ¿Se puede, si no, pasar al grupo? Porque creo que cuando se cierra el Zoom se pierde el chat. Vamos a esperar. Eh, sí, me da como un poco más de pudor pasarla al grupo de WhatsApp, por las dudas. Prefiero pasarla por acá. Ok. Igual que, pero ya falta poquito. Ahora la subimos. Mientras tanto, alguna duda, algún tema que quieran que la semana que viene cerebro y la otra semana volvemos a estar juntos por ahí con Luisito los tres. Temas que quieran que veamos de investigación o que les gustaría ver. Algo que no vimos hasta ahora es cómo ustedes deberían hacer un estudio, cómo hacer un estudio de vida real, o cómo hacer un ensayo pragmático. Pero era el tema que tenía pensado para ver dentro de 2 semanas, pero ustedes qué quisieran ver de vuelta o qué les gustaría que repasemos. Por ahí Quirico, sería hacer un batch de subida, para mí sí. sería útil aprender un poco a hacer las gráficas de Kaplan-Meier. Bueno, me parece que para eso deberíamos organizar un curso medio paralelo a esto, Carlitos, porque sería medio difícil y quizás no interesaría o interesaría a un subsector de la gente. Entonces, lo podemos plantear. Vos que, por ejemplo, terminás el curso superior, podemos plantearle a la OC ver cómo armamos el curso de estadística. ¿Tendremos vida para hacer todo esto? ¿Las personas que lo damos? No lo sé. Pero lo podemos hacer. Ah, se está subiendo de vuelta, me está jodiendo. Bueno, voy a tener que ceder ante la presión de la población y mandarlo al grupo de WhatsApp. O se lo mando a... Bueno, ahora lo mando al grupo de WhatsApp. Bueno, ¿alguna duda más? Interpretación de ensayos clínicos, dice Naira. Bueno, es lo que intentamos hacer hoy, pero lo podemos hacer de vuelta con otro ensayo. ¿Alguna otra cosa que quisieran que veamos? Bueno, les deseo un excitante fin de semana para todos. Dale, Fede, Igualmente. muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente. Gracias. Que esté bien. Gracias, buen fin de. No, gracias.